Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. Y uno de los más grandes está aquí, en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming. Es uno de los lugares más activos geológicamente del mundo, sacudido por más de 5.000 terremotos cada año y con más géiseres y fuentes termales que los demás del mundo juntos. ¿Por qué es Yellowstone tan activo? ¿Cómo se formó? ¿Y por qué aquí, en el corazón de las rocosas? Los científicos que estudian Yellowstone están a punto de descubrir un pasado muy violento, moldeado por el agua, aplastado por antiguos glaciares y destruido por las mayores erupciones volcánicas que jamás ha conocido el planeta. Incluso hoy en día, Yellowstone es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Así se hizo la Tierra, Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los lugares más increíbles de la Tierra. Es único en sí mismo. Contiene algunos de los paisajes más impresionantes de América, y la vida salvaje que en él habita atrae a 3 millones de turistas cada año. Para comprender cómo apareció Yellowstone y por qué sigue siendo tan activo, tenemos que hacer un viaje de vuelta al pasado lejano del continente norteamericano, en las profundidades del interior de la Tierra. Yellowstone está situado a 240 metros de altura, en una apartada meseta de montaña, casi todo en Wyoming, pero también se alarga hasta entrar en Idaho y Montana. El parque cubre 5.600 kilómetros cuadrados, 100 kilómetros de norte a sur y 90 de este a oeste. Además, está en lo alto de una de las estructuras geológicas más extrañas y peligrosas del mundo. ¿Qué es lo extraño del parque? ¿Es extraña la vida salvaje? No. ¿Es extraño el amplio espacio abierto? No. Podemos ver sitios así por todo el oeste del país. ¿Qué es lo raro? La geología tan inusual que forma el parque. Yellowstone se fundó como el primer parque nacional del mundo y lo fue por su geología. Es esta extraña geología la que atrae a los equipos de científicos al parque. Su tarea es reconstruir la historia del increíble proceso que construyó este único y extraordinario paisaje, escarbando en el pasado de Yellowstone. La historia geológica de Yellowstone se remonta a la formación del continente norteamericano. Algunas de las piedras del parque son de hace 2.800 o 3.200 millones de años, de las más viejas en el continente. Solo viajando al pasado podremos averiguar por qué en este sitio en particular hay 4.000 kilómetros de ríos, más de 300 cascadas y la mayor concentración mundial de fuentes termales, charcos de lodo burbujeantes, fumarolas de gas y géiseres, unos 10.000 en conjunto. ¿Qué pueden revelarnos estos rasgos sobre el paisaje y cómo se formó? La investigación empieza con la atracción principal del parque, el Old Faithful. Es una pista clave para entender qué está ocurriendo bajo la superficie. Situado en la zona suroeste de Yellowstone, el geyser provoca una gran explosión cada hora y media, expulsando miles de litros de agua hirviendo.
Yellowstone es un lugar que no se parece a ninguno otro del planeta. Hay mucho calor surgiendo de la tierra. Es un fenómeno muy singular. Tras 90 minutos de siesta, el Old Faithful ruge para volver a la vida. En realidad no estaba durmiendo, estaba recargando fuerzas y la temperatura del agua iba subiendo. El sistema se estaba presurizando. Dentro del geyser hay un complejo sistema de túneles lleno de cuevas, conductos y constricciones. El agua de lluvia que satura el terreno alrededor del geyser lentamente llena la reserva subterránea. Las rocas calientes que hay bajo tierra calientan el agua bajo presión durante 90 minutos. De pronto, parte del agua surge a través de una pequeña grieta en las rocas de apenas unos centímetros. Esto causa una enorme bajada de la presión en la cámara de agua. En un momento, miles de litros del líquido se convierten en vapor y salen disparados hacia arriba. Cuando la presión es lo bastante intensa, las burbujas de vapor empiezan a salir a la superficie, el sistema se despresuriza y tiene lugar una gran erupción. El Old Faithful es un claro indicativo de que las piedras bajo la superficie están muy calientes. Los científicos han encontrado pruebas de un violento pasado en la zona, a 54 kilómetros al sureste de las fuentes, en las orillas de un lago circular llamado Indian Ponds. Como geóloga de campo, mi trabajo es hacer de detective de las rocas. Así que intento determinar cuál es su origen y qué historia tiene cada piedra. Bien, en este caso en particular, veamos qué tenemos aquí. Esta piedra, cuando nació, apenas era un grano de arena. Podíamos atravesarla con los dedos. La roca sólida está formada por millones de granos individuales de arena. Un análisis microscópico revela que estos granos se han ido uniendo mediante procesos químicos y por la presión que hay bajo tierra. Pero, ¿cómo llegó la piedra a la superficie? Morgan ha datado químicamente las piedras y ha descubierto que hace 3000 años la piedra fue escupida por el suelo mediante la explosión de agua caliente de un geyser gigante. Había agua hirviendo, fragmentos de roca y lodo saliendo disparados hacia el cielo, al menos unos 1000 o 1500 metros. Entonces, en algún momento, todos estos elementos empezarían a caer de la columna. No debe ser muy agradable estar al lado de uno de esos. Indian Ponds es el cráter que dejó aquel geyser. Pero se ve superado por el cráter que encontró Morgan en la bahía de Santa María, en el lago Yellowstone. Morgan ha calculado que la explosión del geyser tuvo lugar hace 13.000 años. Bien, aquí estamos, en medio del lago Yellowstone. Como podéis ver, hace un día muy bonito, un tiempo muy bueno. Pero el suelo del lago no está nada sereno. La investigación de Morgan demuestra que los géiseres estuvieron explotando alrededor del lago e incluso bajo el agua desde hace 13.000 años hasta hace 3.000. Y su tamaño sugiere que lo que fuera que les diera fuerzas era enorme. ¿Pero siguen activos hoy en día? Una nueva pista aparece en las grietas subterráneas en el fondo del cráter del geyser. Sacan enormes cantidades de agua caliente y gases. Para averiguar qué crean los gases, Jake Lowenstern y su ayudante recogen muestras de las fuentes termales en el centro del parque. El embudo que usan está diseñado para recoger burbujas de gases antes de que lleguen a la superficie para que no queden contaminadas por el aire normal. Entonces lo dejamos 5 minutos y dejamos que salga todo el oxígeno. Sí. Es una mezcla muy compleja de gases, pero tenemos un montón de herramientas que podemos usar para descifrar toda esta información tan complicada. Vamos a observar todos los gases que salen y así podremos aprender más sobre los diferentes tipos de piedra que hay bajo Yellowstone. E intentaremos comprender cómo deben de estar cambiando las cosas de semana a semana, de año a año o de década a década.
El análisis de los gases revela que hay una mezcla de dióxido de carbono, dióxido de sulfuro y de sulfato de hidrógeno. Es el mismo compuesto que podemos encontrar saliendo de los volcanes.